Durante 6 segundos, nadie se movió. El hombre se estaba muriendo allí mismo en el vestíbulo, y todo el personal del hospital se quedó paralizado excepto una sola persona. La mujer a la que acababan de rechazar. La sanitaria de combate de los marines decían no tenía suficiente experiencia. Pamela Chambers dejó caer su bolso y tomó el mando como si hubiera vuelto a una zona de guerra, ladrando órdenes, sellando heridas, salvando una vida, mientras su carta de rechazo yacía arrugada en el suelo. El director ejecutivo observaba en silencio. El general miraba con reconocimiento, y lo que ninguno de los dos sabía era que ese momento iba a sacar a la luz una verdad capaz de destrozar el hospital. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. Todo empezó con un golpe pesado húmedo contra el suelo pulido del hospital, que hizo que las cabezas se giraran en todas direcciones. Ese tipo de sonido que te obliga a detenerte a mitad de paso, como si el mundo se hubiera desplazado lo justo para hacerte perder el equilibrio. Luego llegaron los gritos. No alaridos fuertes y frenéticos que anuncian un peligro inmediato, sino esos gemidos bajos vacilantes que se cuelan por el aire, como una pregunta sin respuesta. Para cuando Pamela Chambers se dio la vuelta, la escena ya empezaba a desplegarse en todo su caos silencioso. 3 enfermeras pálidas con las manos temblorosas retrocedían poco a poco alejándose del hombre que convulsionaba cerca del mostrador de recepción. Su cuerpo se sacudía de forma impredecible como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Los brazos se agitaban, la boca espumaba. Una fina película de sudor brillaba en su frente bajo las luces de la tarde que entraban por los ventanales de suelo a techo, atrapándose en los bordes de sus arrugas, y el color se le iba de los labios hasta dejarlos de un azul antinatural y chocante. A su alrededor, el mundo parecía congelado. Ni una sola persona se movió para ayudar. Los teléfonos quedaron olvidados a mitad del timbrazo. Las sillas seguían en su sitio, los ojos iban y venían, pero nadie actuaba, como si una fuerza invisible hubiera puesto el hospital entero en pausa. Y sin embargo, entre la multitud de incertidumbre y miedo, una persona no dudó. Una mujer dio un paso al frente, Pamela Chambers, la misma a la que apenas unas horas antes le habían dicho que no era suficiente. La misma mujer cuya experiencia, habilidad y las incontables horas de entrenamiento riguroso habían sido despachadas con un gesto educado y una sonrisa suave. Soltó el bolso sin pensarlo. La correa resbaló de su hombro y golpeó el suelo con un sonido sordo casi inaudible frente al caos que la rodeaba. Sus manos fueron de inmediato al paciente, pulso, vía aérea, respiración, nivel de conciencia. Se movía con una precisión que solo puede venir de años de experiencia bajo las condiciones más extremas. De su boca salieron órdenes con la autoridad serena de quien está acostumbrada al caos. Activen un código ya. Desfibrilador rápido. Manténganse alejados del paciente. Cada instrucción fue obedecida con una docilidad atónita, porque ella no estaba pidiendo nada, estaban siguiendo un instinto, aunque no supieran por qué. Pamela no vaciló, no se quebró, no permitió que el pánico que había atrapado a todos los demás adultos en aquella sala rozara siquiera su mente. Evaluó, ajustó, actuó. Sus movimientos eran fluidos, disciplinados, casi mecánicos. Pero cada acción llevaba el peso de alguien que sabe que la vida y la muerte no son conceptos teóricos, son decisiones tomadas en segundos. Y mientras tanto, el personal del hospital observaba a algunos con asombro, otros con culpa, y otros con una lenta revelación que les iba abriendo los ojos. La mujer a la que habían descartado, la que dijeron que no tenía experiencia, la que consideraron inapta, era ahora lo único que se interponía entre la vida y la muerte. El hombre convulsionó con violencia una vez más, y entonces, bajo las manos de Pamela, algo cambió. Había ritmo, control, una lucha que no se libraba en abstracto, sino en la carne y la sangre de alguien lo bastante vivo como para haber visto la muerte de cerca antes. Aquello no era heroísmo para recibir aplausos, ni el gesto dramático de un actor entrenado en una película. Era competencia encontrándose con la necesidad, años de experiencia, afinados bajo el fuego, probados bajo presión, destilados, en el acto claro e imperturbable de salvar una vida.
Y en ese instante, cada duda en la sala se convirtió en una acusación silenciosa contra el sistema que le había dicho que no era suficiente. Solo que Pamela Chambers no se detuvo a pensarlo. Nunca lo hacía. Estaba haciendo lo que siempre había hecho, avanzar hacia el peligro, tomar el control, y negarse a que alguien muriera mientras los demás solo miraban. Así que en aquel vestíbulo, en medio del caos, el miedo y el silencio de quienes debían haber actuado, la mujer a la que rechazaron se convirtió en la única persona que realmente importaba. Porque en 6 segundos demostró algo que ningún currículum, ningún cargo y ninguna carta de rechazo educada podrían transmitir. Jamás demostró la verdad de que la competencia no se puede enterrar y de que a veces, cuando todo lo demás falla, una sola persona puede cambiar el desenlace de una vida. 2 horas antes, Pamela Chambers estaba sentada en el mismo edificio en una sala fría, estéril, impregnada del tenue olor a desinfectante. Creía que por fin lo había logrado. Después de 6 años en los Marines, después del polvo y el caos de Kandahar, el calor implacable de la provincia de Helmand y las explosiones que rompían el silencio en Fallujah, pensó que ya se había probado a sí misma en las condiciones más extremas imaginables. Había aprendido a suturar heridas mientras los morteros sacudían el suelo bajo sus pies, a tomar decisiones que determinaban vida o muerte mientras las balas cortaban el aire a su alrededor. Creía que su currículum, cuidadosamente elaborado y adornado con medallas, reconocimientos y experiencia de campo documentada, hablaba por sí solo. Creía que sus acciones en zonas de guerra, salvando vidas en circunstancias imposibles, serían suficientes para ganarse un lugar en un hospital civil. Se equivocaba. Al otro lado de la mesa, Benedict Hale la observaba con una expresión fina y medida que le hizo a Pamela encogerse el estómago. Era el director ejecutivo del Hospital Riverside Memorial en Virginia, un hombre de 58 años, tercera generación de su familia, al frente de la institución, empapado de tradición y aislado de la competencia del mundo real por la burbuja del legado y la influencia. Valoraba la familiaridad y el encaje cultural más que la habilidad auténtica. Y detrás de su traje pulido y su voz tranquila, ya había comenzado un cálculo silencioso. Sus ojos se deslizaron hacia la carpeta frente a él, no con curiosidad ni respeto, sino con el juicio despreocupado de alguien que ya había decidido el resultado. Esperando entre bastidores, sabía que estaba su sobrino Mark Hale, preparado para el liderazgo. Una oportunidad que Pamela nunca tendría sin importar su experiencia. Señorita Chambers comenzó con una voz educada, medida, casi condescendiente. Su trayectoria militar es ciertamente interesante, pero la enfermería hospitalaria requiere un temperamento distinto. Necesitamos jugadores de equipo, no sanitarios de combate. La voz de Pamela se mantuvo serena, profesional, estable. No hubo temblor, ni estallido de ira, solo una pregunta tranquila y firme. Iba a decir, continuó Benedict, recostándose levemente como para afirmar una autoridad invisible, no personas que funcionen a base de adrenalina. Esto es trabajo de precisión. Protocolos estándares. Mi sobrino Mark se ha estado preparando para liderar aquí desde hace tiempo. Su sobrino, el tono de Pamela no se elevó, pero cargaba el peso de la incredulidad. Una sonrisa delgada cruzó el rostro de Benedict. Nepotismo es una palabra muy fea. Yo prefiero conocimiento institucional. Estoy seguro de que lo entiende. Las manos de Pamela descansaban suavemente en su regazo. Podía sentir cómo el pecho se le tensaba por la indignación, un fuego lento de rabia contenida, que había aprendido a cargar sin estallar. Podría haberse puesto de pie, girado sobre sus talones, y marcharse, dejar que el rechazo cayera como un martillo, y terminar el momento antes de que comenzara. Debería haberse ido. Pero algo la mantuvo en la silla. Una sensación que había aprendido en combate, la intuición de que el peligro no había pasado, de que la misión no estaba completa, de que marcharse ahora sería un error. Confió en ese instinto. El nombre Mark Hale quedó flotando en el aire como una advertencia. «Recuerda ese nombre», susurró su mente. Sería un problema, una prueba que no había pedido. Y aunque Benedict creyera que tenía todo el poder, Pamela entendía algo que él no.
La experiencia bajo fuego no puede borrarse con títulos ni conexiones familiares. Permaneció en silencio registrando cada inflexión, cada desestimación casual, cada intento de disfrazar el sesgo como política. Porque esto no era solo una entrevista, era un campo de batalla de otro tipo y ella había sobrevivido a peores. También sobreviviría a este. Y la verdad de su capacidad no quedaría enterrada. No por mucho tiempo. Mantuvo la compostura durante el apretón de manos, sintiendo la presión firme de unos dedos que no transmitían nada más que cortesía. Durante las palabras educadas, ensayadas y absolutamente vacías, nos pondremos en contacto que ambos sabían que eran una mentira. Durante el descenso lento y silencioso en el ascensor, el zumbido de las puertas cerrándose como una sentencia discreta sobre su cabeza. Conservó la postura recta, la expresión calmada, pero bajo la superficie se desataba una tormenta. Y entonces, al caminar junto a las habitaciones del hospital, junto a las enfermeras ocupadas, yendo de paciente en paciente junto al tenue olor a antiséptico y el pitido amortiguado de los monitores, el peso la golpeó, ese peso aplastante casi físico de ser descartada después de haberlo dado todo. Enfermeras de su edad se movían con confianza y rutina, cuidando pacientes, realizando tareas que Pamela podría haber hecho dormida. Las veía, las oía, reconocía su competencia, y aún así, cada gramo de su experiencia hacía que el rechazo doliera más. 37 vidas salvadas. 37 ocasiones en las que sus manos entrenadas en las circunstancias más extremas habían mantenido a alguien con vida. Había mantenido latiendo el corazón de un general con las manos presionadas contra su pecho durante 11 minutos implacables mientras esperaban una extracción bajo fuego. Había realizado una traqueotomía de emergencia en una tormenta de arena, un procedimiento que exigía nervios de acero y manos que se negaban a temblar incluso cuando la arena y la sangre las cubrían. Una vez, sostuvo los intestinos de un soldado dentro de su cuerpo durante un traslado de 6 millas, cuando no había otra opción, improvisando en la jaula metálica de un vehículo, mientras las explosiones sacudían el entorno. Y ahora, allí estaba rechazada para un puesto hospitalario mientras personas con mucha menos experiencia realizaban el trabajo para el que ella se había preparado toda la vida. No cualificada. Las palabras resonaban en su mente como un mantra cruel, un veredicto institucional que ignoraba historia, habilidad, coraje y precisión. Sintió la carta de rechazo arder en el bolsillo, pesada en su mano, como si el papel absorbiera cada gramo de frustración, humillación e incredulidad que llevaba dentro. 10 libras. Así de pesada se sentía. Cada palabra impresa en esa hoja endeble martillaba la injusticia a un peso para el que ningún entrenamiento militar la había preparado. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada instante mirando a la muerte a los ojos, había sido reducido a tinta sobre papel, resumiendo la obra de su vida como no cualificada. Sus pasos se ralentizaron, cada uno una batalla entre mantener la compostura y dejar que la indignación y la tristeza se desbordaran. Sentía la injusticia con intensidad, cómo le apretaba el pecho, y hacía que el mundo pareciera más pequeño, más hostil, más indiferente que un momento antes. Pasó junto a la última fila de habitaciones de pacientes, la luz reflejándose en los suelos pulidos y en las mantas cuidadosamente dobladas. Y durante un latido, el mundo pareció indiferente a todo lo que había soportado. Y entonces, a 15 pies de la salida, todo cambió. Y cuando decimos todo, es todo. Un cambio en el aire, un sonido que cortó la niebla de la decepción, una presencia que la devolvió de golpe a la realidad de que la vida rara vez espera permiso o reconocimiento. En ese instante, el peso del rechazo, el dolor de haber sido ignorada, toda la carga acumulada de desestimación e invisibilidad, chocaron con la urgencia de lo que estaba a punto de ocurrir. Su vida, su habilidad y su coraje iban a ser puestos a prueba de nuevo de una forma para la que ninguna carta, ningún rechazo educado, ni ningún juicio institucional podían haberla preparado. Porque a 15 pies de la salida, la historia que acababa de herir su orgullo estaba a punto de exigir cada gramo de su experiencia, cada recuerdo de combate y cada instinto afinado bajo el fuego. Y por primera vez en horas,
Pamela Chambers se sintió viva, llena de propósito de ese tipo que vuelve irrelevantes de golpe el rechazo, el dolor y la frustración. Al principio Pamela pensó que lo estaba imaginando. El uniforme impecable y rígido, las insignias brillando bajo la luz como pequeñas estrellas duramente ganadas. La postura, pies firmemente plantados, hombros rectos, pecho erguido, ocupando el espacio de tal manera que parecía que el propio suelo se doblaba a su voluntad. Hombres como él se movían de otra forma, llevaban el terreno bajo sus pies y de manera instintiva todos los demás se sentían más pequeños en su presencia. Parpadeó 1 o 2 veces, intentando reconciliar al hombre frente a ella con los recuerdos en su mente. Y entonces lo oyó. Valkyrie. Una sola palabra tranquila, segura. Cayó como una llave en una cerradura abriendo un recuerdo enterrado bajo 6 años de distancia, trauma e incredulidad. Pamela Chambers se quedó completamente inmóvil con el aliento atrapado en la garganta. Aquella palabra era más que reconocimiento. Era validación, confirmación, la certeza de que alguien comprendía la verdadera medida de su competencia, de una forma que ningún elogio civil podría igualar. Era el general John Plank, veterano del Cuerpo de Marines con 3 estrellas, 62 años. Un hombre cuya reputación por su agudeza en el campo de batalla solo era comparable a la fría determinación con la que ejecutaba la estrategia. Había ido al hospital para una reunión de colaboración con asuntos de veteranos, pero lo que lo llevó a ese pasillo en ese preciso momento no fue la planificación ni el papeleo, fue el destino. Y el destino le debía algo a Pamela porque 6 años antes, en la provincia de Kandahar, una emboscada había dejado 3 vehículos destruidos, 14 heridos, y a un general inconsciente desangrándose por una arteria femoral perforada por metralla. Los sanitarios de campaña estaban fijados bajo fuego. El pánico era un lujo que nadie podía permitirse. Pamela corrió hacia el fuego abierto. Arrastró los casi 100 kilos de él hasta detrás de un Humvee destruido, clavó los dedos en la herida y mantuvo la presión durante 11 minutos implacables, mientras las balas destrozaban el metal a su alrededor. Cuando el torniquete falló, usó su cinturón. Cuando se acabó la morfina, le habló con calma y precisión, guiándolo a través del dolor, convenciéndolo de mantenerse con vida solo con palabras. Salvó su vida con suministros caducados, terquedad y pura determinación. Y lo hizo sin dudar. Él nunca olvidó su distintivo. Valkyrie, la que elige a los caídos, la que decide quién vive y quién muere. Ahora, 6 años después, Pamela estaba de pie en un pasillo de hospital exhausta, rechazada, dudando de sí misma. Y aún así, al mirar al hombre cuyo corazón había mantenido latiendo literalmente con sus manos, lo reconoció al instante. Y él la reconoció a ella. «General Plank», dijo ella con la voz firme a pesar del aleteo de adrenalina en el pecho. «¿Recuerdas?», respondió él con un tono cargado del peso de un recuerdo imposible de borrar. «Difícil olvidar a alguien cuya sangre limpié», replicó ella con un filo leve en las palabras. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «Oí que estabas entrevistándote aquí», dijo en pasado. «No conseguí el puesto», respondió ella casi con naturalidad, ocultando el aguijón del rechazo tras una profesionalidad controlada. La expresión de él se endureció. «Explícame». El reconocimiento en sus ojos era inconfundible. El equilibrio de poder había cambiado en un instante. La mujer que había salido de una entrevista sintiéndose descartada e ignorada, era vista de repente por lo que realmente era, no solo una candidata, no solo una enfermera civil, sino una veterana, una heroína, alguien cuyas habilidades habían sido forjadas en el fuego del combate, y cuyo valor ya no podía ponerse en duda. Pamela estaba a punto de responder cuando un sonido rompió la tensión, un grito que atravesó el pasillo, arrancando su atención hacia adelante. Y en ese momento comenzó la verdadera prueba. No un recuerdo, no una conversación, sino una vida que exigía su intervención. Un desafío que demostraría si la competencia podía realmente superar al prejuicio. James Mitchell, de 67 años, llevaba 3 horas esperando en aquel vestíbulo.
3 horas de dolores crecientes en el pecho que nadie parecía tomarse en serio. 3 horas de señales de advertencias sutiles, despachadas con una mirada casual o una evasión educada, para cuando su cuerpo finalmente cedió, para cuando su corazón falló, y las piernas se le doblaron. Habían pasado 90 minutos desde que aparecieron los primeros signos reales de catástrofe. Y en ese instante, cuando su cuerpo golpeó el suelo pulido con un golpe nauseabundo, el mundo en el vestíbulo del hospital pareció detenerse. Por un breve momento suspendido, todas las enfermeras entrenadas se quedaron paralizadas. Eran competentes, certificadas, capaces. Pero en ese instante, bloqueadas por la incredulidad, el protocolo y la incertidumbre, no pudieron moverse. Años de formación parecieron irrelevantes mientras el pánico recorría sus mentes. Sabían qué hacer en teoría, pero en la realidad, cuando la crisis llegó sin aviso ni invitación, la duda se deslizó como un peso invisible. Los teléfonos permanecieron aferrados en manos que se negaban a marcar. Las miradas buscaban una guía que no llegaba, y los pacientes y visitantes a su alrededor retrocedían entre confusión y miedo. Y entonces, entre la multitud congelada, hubo movimiento. No vacilante ni inseguro, sino preciso, deliberado, entrenado. Pamela Chambers soltó su bolso y puso las manos de inmediato sobre el hombre cuyo pecho estaba fallando. Los labios de James Mitchell ya empezaban a tornarse azules. Los primeros signos de falta de oxígeno se dibujaban en su rostro, y la espuma se acumulaba en las comisuras de su boca. Su pulso era débil, un susurro de vida bajo los dedos expertos de ella. Pamela evaluó la situación en un latido vía aérea despejada, respiración superficial, circulación en declive, y comenzó a dar órdenes con una autoridad serena. Su voz cortó el pánico como una cuchilla en la niebla. «Activa un código azul ahora», ladró señalando a una enfermera paralizada. «Trae el carro de paro rápido», gritó, indicando a un camillero. «Y alguien que me consiga un kit de intubación ya». Cada instrucción era precisa, deliberada, practicada. Su mente iba a toda velocidad, pero no de forma caótica. Sus manos trabajaban sobre el paciente con un ritmo afinado bajo el fuego, entrenado en entornos mucho más caóticos que los pasillos pulidos de un hospital. Coordinaba al personal aterrorizado como si estuviera liderando una unidad bajo fuego enemigo. Y en todo momento su atención permanecía por completo en James Mitchell. En esos segundos críticos, las apuestas dejaron de ser abstractas, dejaron de ser números en una gráfica o emergencias hipotéticas ensayadas en aulas. Era la vida de un hombre frágil, escapándose dependiente por completo de su entrenamiento, su rapidez y su coraje. El vestíbulo, los observadores, los protocolos, todo se desvaneció. Solo importaba actuar. Y en ese instante, la verdad se volvió innegable. No era una enfermera cualquiera, ni una profesional civil más. Pamela Chambers era una veterana, una sanitaria de combate, alguien cuya habilidad, valentía y determinación habían sido forjadas en circunstancias de vida o muerte, muy lejos de las paredes de ese hospital. Las personas que se habían quedado paralizadas, la institución que la había descartado, las cartas de rechazo educadas, todo se volvió irrelevante frente a lo que la competencia real significaba. La vida de James Mitchell pendía de un hilo, y la crisis que había comenzado sin que nadie lo advirtiera en ese vestíbulo se revelaba por completo como lo que era, una prueba que nadie había planeado, y que sin embargo Pamela Chambers estaba singularmente preparada para afrontar. Pamela se movía como si el edificio mismo estuviera en llamas. No hubo vacilación en sus pasos, ni pausa para pedir permiso ni deferencia a la jerarquía. Cayó de rodillas junto a James Mitchell, los dedos de inmediato en su pulso, buscando obstrucciones en la vía aérea, comprobando el estado de conciencia, vigilando la respuesta pupilar, todo en menos de 4 segundos. El vestíbulo a su alrededor pareció difuminarse, mientras su enfoque se estrechaba hasta la vida que tenía delante. Entonces empezó a dar órdenes. Su voz atravesó el caos, firme, deliberada, precisa, con una cadencia nacida de años mandando bajo fuego. «Activa un código azul ahora», ladró a una enfermera inmóvil, palabras que no dejaban espacio a la duda. «El carro de paro ya», gritó a un camillero que se apresuró a obedecer.
Tráiganme un DEA. Y que alguien encuentre un kit de intubación. Señaló a la recepcionista como si marcara coordenadas en un mapa. Control general del área, alejen a esta gente. Sus manos ya realizaban compresiones torácicas con la profundidad y el ritmo perfectos, manteniendo el delicado equilibrio entre fuerza y cuidado. Manejaba la vía aérea de James Mitchell, mientras esperaba el equipo ajustándole la cabeza, escuchando el sutil roce de la respiración todo, mientras vigilaba el pulso bajo sus dedos. Sus ojos se deslizaban hacia los monitores leyendo cifras e interpretando ritmos con la velocidad y precisión de alguien entrenado para actuar sin dudar. Al mismo tiempo iba formando al personal en plena crisis, dirigiendo movimientos, explicando procedimientos, mientras los ejecutaba enseñando en tiempo real bajo presión de vida o muerte. Las reacciones del personal del hospital fueron inmediatas y reveladoras. Las enfermeras jóvenes se alinearon de forma automática siguiendo sus órdenes sin cuestionarlas, confiando instintivamente en su autoridad. El personal más veterano, en cambio, se mostró molesto por recibir órdenes de quien percibían como una civil, alguien fuera de su jerarquía institucional. La autoridad fue cuestionada, los egos se pincharon y la tensión recorrió el ambiente por debajo de la superficie. Al fondo, el general Planck había establecido un perímetro alejando a visitantes y curiosos, controlando a la multitud. Su presencia reforzaba las instrucciones de Pamela, mientras Benedict Hale observaba desde el entresuelo impenetrable con una expresión de calma que ocultaba la agitación interior. Esa era la diferencia. En combate no se espera permiso, no se consultan jerarquías. Alguien se está muriendo y uno actúa. Se adapta, se salva la vida que tienes delante y se vive con el peso de no haberlo intentado. Lo que el personal veía era a una exhibicionista. Lo que el general veía era Kandahar. Y lo que Benedict Hale veía, aunque aún no lo comprendiera, era un problema. Un problema en su mundo cuidadosamente curado. Un problema en el sistema que creía controlar. Un problema que no aceptaría que su autoridad por sí sola definiera la competencia. En el torbellino de adrenalina, caos y precisión controlada, las posibilidades de supervivencia de James Mitchell colgaban del hilo de la habilidad de Pamela. Cada decisión que tomó, cada orden que dio, cada movimiento de sus manos, reforzó una verdad que ninguna carta entrevista o política podía borrar. La experiencia bajo fuego se traduce directamente en acción bajo presión. Y al final, James Mitchell sobrevivió. Su corazón se estabilizó. La vida regresó a su cuerpo gracias a la certeza de las manos de ella. Pero la verdadera lucha de Pamela apenas comenzaba. Bajo el alivio y el desplome de la adrenalina latía una tensión que no podía ignorarse. Las habilidades que habían salvado una vida pronto chocarían con la burocracia, el nepotismo y la arrogancia institucional que la habían descartado desde el principio. Y esa sería una pelea mucho más compleja que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado en el campo de batalla. El bajón de adrenalina llegó 20 minutos después. Pamela Chambers estaba sentada en un banco del vestíbulo, las manos aún temblorosas por la intensidad del momento, aferrando una taza del café de otra persona que hacía rato se había enfriado. A su alrededor, el hospital volvía a su ritmo habitual, el murmullo suave de las enfermeras, los pitidos de los monitores, el ruido lejano de los carros avanzando por los pasillos. Pero para Pamela nada se sentía normal. James Mitchell, el hombre cuyo corazón casi se había detenido minutos antes, estaba ahora estable, trasladado con seguridad a la UCI cardíaca. Las mismas enfermeras que se habían quedado paralizadas, bloqueadas por la duda, cuando su vida pendía de un hilo, ahora comentaban entre ellas repasando los hechos con una sensación de autoridad que desmentía la realidad de su inacción. Entonces lo vio. Benedict Hale, el director ejecutivo del Hospital Riverside Memorial, avanzando hacia ella con pasos medidos, la expresión ilegible pero controlada, la máscara ensayada de autoridad firmemente colocada. Señorita Chambers comenzó. Ella alzó la vista, sostuvo su mirada y esperó. Eso fue impresionante, dijo con cuidado. No autorizado, potencialmente litigioso, completamente fuera de protocolo. Pero impresionante.
Los ojos de Pamela permanecieron firmes. Se estaba muriendo, dijo simplemente. Y ahora no. ¿Gracias a usted? Continuó Benedict haciendo una pausa como si sopesara cada palabra. Luego añadió con la precisión fría que había definido todas sus decisiones ese día. Sin embargo, esto no cambia nuestra decisión de contratación. Necesitamos miembros de equipo que trabajen dentro de los sistemas establecidos, no vaqueros. La voz del general Planck atravesó el vestíbulo como un trueno atrayendo todas las miradas. Apareció junto a Benedict, una tormenta hecha carne en uniforme de gala, el aire a su alrededor cargado de autoridad. Eso es lo que iba a decir. Vaqueros francotiradores sueltos, personas que no esperan permiso. La mandíbula de Benedict se tensó el primer destello de incomodidad, cruzando su fachada compuesta. General Planck no sabía que seguía aquí. «Oh, estoy aquí», respondió el general calmado pero inflexible. «Y acabo de ver a esta mujer, a esta sanitaria de combate que usted consideró no cualificada, salvar la vida de un hombre mientras su personal se quedaba mirando como maniquíes de un gran almacén. Así que déjeme preguntarle algo, Benedict». Dio un paso adelante, acortando la distancia con la seguridad de un veterano que había enfrentado cosas mucho peores que un conflicto de sala de juntas. ¿Qué significa exactamente cualificado para usted? El personal se fue reuniendo atraído por la tensión, con las miradas saltando entre los hombres y Pamela. La autoridad de Benedict, normalmente incuestionable, quedaba ahora expuesta ante todo el hospital. Un murmullo silencioso de expectación se extendió por el vestíbulo. La dinámica de poder antes firmemente en manos de Benedict había cambiado. El reconocimiento de la competencia de Pamela era público, innegable e imposible de descartar. Esto era más que una confrontación. Era un ajuste de cuentas, mérito contra privilegio, experiencia contra burocracia, coraje contra complacencia. Y en el centro de todo, Pamela estaba tranquila. Cada movimiento que había hecho, cada vida que había salvado, la había llevado a ese instante. El mundo a su alrededor podía ser caótico, pero su lugar en él, su valor nunca habían estado más claros. Benedict Hale estaba acostumbrado a ganar. Durante décadas se había apoyado en la política, la tradición y su propia sensación de autoridad intocable. Pero nunca se había enfrentado a un adversario como John Planck. Y lo que ni él ni nadie más sabía en ese momento era que Pamela Chambers estaba a punto de tomar una decisión que forzaría la mano de todos, una decisión que desafiaría supuestos, castigaría la injusticia y redefiniría lo que significaba estar verdaderamente cualificado. Y aquí fue donde la cosa se puso interesante. Porque Benedict Hale no era un hombre estúpido. Terco sí, arrogante sin duda, pero no estúpido. Había visto lo mismo que todos los demás en aquel vestíbulo, la competencia imperturbable de Pamela, el respeto y la influencia del general Planck, y el impacto público de rechazar a una sanitaria de combate condecorada que acababa de salvar una vida. Entendía con un cálculo frío que el mundo estaba mirando, aunque fuera de manera sutil, y que sus métodos habituales de control, el rechazo educado, el escudo burocrático, la autoridad incuestionada, no serían suficientes. Así que hizo una oferta solo, que no la que nadie esperaba. Señorita Chambers, comenzó con la voz cuidadosamente medida. Me gustaría extenderle una oferta revisada. Empleo condicional, periodo de prueba 3 meses. Trabajará bajo la supervisión directa de nuestro personal senior. Los ojos de Pamela se entrecerraron levemente y lo interrumpió antes de que terminara. Y reportara a su sobrino Mark, dijo con calma, que tiene 6 años menos de experiencia que yo. Una sonrisa fina cruzó el rostro de Benedict, una máscara de control que apenas ocultaba su conciencia de lo precario de la situación. Mark tiene conocimiento institucional, dijo con suavidad. Usted tiene habilidades técnicas. Juntos se complementarán. La voz del general Planck irrumpió plana y dura. Esto es una basura. La sonrisa de Benedict permaneció pulida e inalterable. Es la política del hospital. Tómelo o déjelo, dijo.
Pamela permaneció sentada en silencio un momento con el peso de la decisión presionándola. En la superficie, era una oferta humillante, una concesión de orgullo y respeto profesional. Podía levantarse y marcharse. Podía negarse a someterse a la indignidad de un periodo de prueba bajo alguien con mucha menos experiencia. Cada instinto en su cuerpo gritaba que aquello estaba por debajo de ella, que merecía algo mejor que ya se había probado de maneras que ningún protocolo hospitalario podría cuantificar jamás. Y sin embargo, esto es lo que los civiles a menudo no comprenden del servicio militar. Aprendes a tragarte el orgullo. Aprendes que a veces la misión importa más que el ego. A veces aceptas un maltrato porque es el único trato disponible. Y a veces lo aceptas porque entiendes algo que otros no. Lo aceptas porque sabes cómo luchar desde dentro. Porque la influencia, la paciencia y el momento oportuno pueden ser más poderosos que la confrontación directa. Levantó la mirada hacia Benedict y luego hacia el general Planck. Con calma, deliberadamente, tomó su decisión. «Lo aceptaré», dijo con la voz baja pero firme. 3 meses, pero quiero los términos por escrito. Fue una decisión que en apariencia parecía sumisión, aceptación del insulto y del compromiso. Pero por debajo había estrategia, paciencia. Ese pensamiento de largo plazo afinado durante años de experiencia en el campo de batalla, donde cada movimiento importaba y cada concesión aparente podía convertirse en ventaja. Había aceptado la oferta no porque necesitara validación, ni porque careciera de opciones, sino porque entendía cómo convertir ese revés temporal en una plataforma para demostrar su valor. Aquella noche firmó los papeles. Benedict Hale creyó que había ganado. Pensó que la había contenido, que la había gestionado, y que había reforzado la jerarquía en la que confiaba. Lo que no sabía, lo que nadie entendía, aún era que al final de esos 3 meses, Pamela Chambers reescribiría las reglas de enfrentamiento en ese hospital, y que ninguna política, ningún vínculo familiar, ni ninguna autoridad podría interponerse en su camino. Semana 1, día 1. 6 de la mañana. Pamela Chambers llegó a su turno todavía cargando la tensión del vestíbulo, con la adrenalina cediendo lentamente al cansancio y el peso del nuevo entorno presionando sobre ella. Y esperándola como una sombra imposible de ignorar, estaba Mark Hale, de 29 años, subdirector de enfermería elegido a dedo por su tío, por encima de otros 8 candidatos más cualificados, ansioso por afirmar una autoridad que su habilidad y experiencia no respaldaban. Inseguro, sobrecompensando, amenazado por cualquiera que fuera competente, especialmente por ella. Había sido preparado para el liderazgo en un entorno que valoraba las conexiones por encima del mérito. Y ahora se enfrentaba a alguien que no podía ser descartada tan fácilmente. Los 2 primeros días fueron de trabajo pesado, deliberado, humillante y simbólico. A Pamela se le asignaron únicamente las tareas más serviles: vaciar cuñas, limpiar habitaciones de pacientes, labores de inventario, que estaba más que capacitada para realizar con rapidez, precisión y eficiencia. La atención al paciente, el trabajo para el que se había entrenado toda su carrera, le fue negado. Otras enfermeras lo notaron incómodas ante la injusticia evidente, pero la cultura de la diferencia y el miedo las mantuvo en silencio. Para el tercer día la táctica se intensificó. Mark le asignó una tarea imposible: reorganizar por completo el almacén de suministros durante un turno activo mientras gestionaba simultáneamente otras responsabilidades que no estaban pensadas para una sola persona. Cuando no pudo completarla en el plazo arbitrario que él fijó, le levantó una amonestación formal. Pamela no dijo nada, pero documentó cada detalle, cada instrucción, cada omisión, cada exigencia irrazonable. Los días 4 y 5 trajeron el aislamiento. Mark ordenó al personal excluirla de las comunicaciones, le cambió el horario sin previo aviso y canceló sus descansos. Acoso laboral clásico, tácticas de manual diseñadas para frustrar, desempoderar y borrar. Pamela lo soportó todo en silencio, observando, registrando, aprendiendo el terreno. El día 6 las apuestas volvieron a subir. Mark olvidó pedir un medicamento crítico y luego culpó a Pamela delante del personal. Con calma, metódicamente,
Ella presentó correos electrónicos que demostraban que la responsabilidad había sido suya. «Te estás volviendo muy difícil para trabajar», espetó él escalando el enfrentamiento, intentando forzar la sumisión mediante la intimidación. Ella permaneció serena e inquebrantable, dejando que la evidencia y los hechos hablaran más alto que la ira. El día 7 trajo el punto de quiebre. Pamela entró en un almacén de suministros y encontró a Mark reprendiendo a Carla, una enfermera de primer año de 23 años, a centímetros de su rostro, la voz en aumento, la chica temblando al borde de las lágrimas. Pamela intervino de inmediato. «Retrocede ahora. Tú no me das órdenes», ladró Mark. «Si lo hago cuando estás creando un entorno laboral hostil. Atrás». Su voz fue firme, autoritaria, no negociable. El rostro de Mark se puso rojo de furia. «Puedo hacer que te despidan por insubordinación», amenazó. «Inténtalo. He documentado 17 violaciones de política en 6 días. ¿Quieres comparar notas?» El silencio cayó. La sala, el personal, la jerarquía, todo se detuvo en reconocimiento. Eso pensaba. Deja a Carla en paz. Búscasela, alguien de tu tamaño para intimidar. La confrontación envió ondas de choque. En menos de una hora, Benedict Hale se enteró de lo ocurrido. Lo que ni Mark ni Pamela sabían era que ese único acto de valentía, de autoridad moral, había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que se extendería mucho más allá de las paredes del almacén. La fuerza silenciosa de Pamela y su adhesión inquebrantable a los principios habían golpeado el núcleo del nepotismo, y las repercusiones apenas estaban comenzando. Mientras Pamela Chambers luchaba en las trincheras del hospital Riverside Memorial, enfrentándose a políticas, nepotismo y a la amenaza muy real contra la vida que se había desarrollado en el vestíbulo de urgencias, el general John Plank libraba un combate de naturaleza muy distinta. No era un campo de batalla de balas y arena de gritos y sangre de vidas pendiendo del frágil hilo del entrenamiento y el instinto. No, esta era una guerra que se combatía en oficinas por teléfono, a través de cadenas de correos electrónicos, en carpetas marcadas como confidenciales, y en cartas cuidadosamente redactadas que acarrearían consecuencias mucho más allá del alcance de cualquier administrador individual. Era la guerra de la rendición de cuentas de la influencia y de sacar a la luz verdades enterradas bajo capas de burocracia y complacencia. El detonante había sido algo que Benedict Hale había dicho de pasada, ese tipo de comentario que la mayoría habría dejado pasar, una frase lanzada con ligereza como un escudo para desviar el escrutinio conocimiento institucional. Las palabras se le habían quedado clavadas a Plank. Conocimiento institucional, un eufemismo que sonaba inofensivo, pero que apestaba a privilegio y protección. Era el lenguaje del control del poder concentrado en manos de unos pocos de la familia y los amigos por encima del mérito. Y para un hombre como Plank, entrenado para reconocer patrones en el caos, aquella frase era una bandera roja ondeando sobre un campo de desastre potencial. Comenzó a investigar al principio despacio, de forma metódica, con la paciencia de alguien acostumbrado a leer situaciones en las que un solo paso en falso podía costar vidas. Revisó registros de contratación, expedientes de personal e historiales de ascensos. Rastreó quiénes habían sido aceptados, quiénes rechazados y con qué argumentos. Buscó los hilos invisibles que unían a los responsables de las decisiones con sus protegidos. Lo que encontró no era aislado ni aleatorio, sino un patrón que le tensó la mandíbula y le crispó las manos. 7 candidatos cualificados, todos con años de experiencia. Recomendaciones sobresalientes y habilidades demostrables. Habían sido rechazados en los últimos 3 años, sustituidos no por otros profesionales igualmente capacitados, sino por familiares, amigos o contactos elegidos a dedo por Benedict Hale. Cada rechazo había quedado documentado, pero las quejas presentadas por los propios candidatos habían sido enterradas, descartadas en silencio, para preservar la apariencia de equidad y corrección. Salieron a la luz 2 denuncias formales, ambas ignoradas sistemáticamente, sin que se tomara ninguna medida, guardadas discretamente en un archivador que nadie en la jerarquía del hospital se atrevía a abrir sin permiso. Más allá de los casos individuales,
Planck descubrió un hospital que rendía por debajo de sus propios estándares. Los indicadores de atención a pacientes estaban empeorando. La rotación de personal iba en aumento. Y la moral de los empleados competentes era frágil, quebradiza, amenazada por un favoritismo institucionalizado y sin control. Incluso la financiación proporcionada por Asuntos de Veteranos, destinada a fortalecer hospitales y a apoyar a veteranos en su transición a carreras médicas civiles, estaba en riesgo debido a deficiencias de personal y a una supervisión deficiente. No se trataba de un problema menor. Era un fallo sistémico con consecuencias mucho más allá de un vestíbulo, una sala de emergencias o un solo incidente con un paciente. Había vidas en juego, no solo carreras. Planck actuó con precisión. Se hicieron llamadas, se revisaron documentos, se cruzaron datos y se verificaron. Cada paso se dio de forma deliberada, asegurándose de que cuando enfrentara el problema, las pruebas fueran incontestables. No se apresuró. Aquella era una estrategia cuidadosa, un plan de batalla construido a lo largo de horas de investigación y reflexión. Cuando tomó el teléfono para llamar al senador Matthews, sabía exactamente qué debía comunicar con un lenguaje preciso y medido. John Planck para el senador Matthews. «Sí, espero», dijo escuchando mientras se establecía la conexión. Tras una breve pausa explicó la situación, la preocupación por la financiación del BOA y las irregularidades que había descubierto. La voz al otro lado escuchó con atención. Planck no exageró ni dramatizó. Simplemente expuso los hechos, el patrón de nepotismo, las quejas ignoradas, las oportunidades perdidas y las amenazas a la seguridad de los pacientes. Mientras hablaba, comprendió que se estaba movilizando ayuda, una fuerza capaz de intervenir, donde su autoridad por sí sola no podía de aplicar presión y de exigir responsabilidades al hospital. La esperanza en este caso era procedimental. Era sistemática. Era el tipo de intervención que iría más allá de la inmediatez del vestíbulo, más allá del caos de una crisis puntual, y que atacaría la raíz del problema que había permitido durante años que la incompetencia y el privilegio se impusieran al mérito. Cada llamada, cada documento, cada denuncia verificada añadía peso al caso. La estrategia de Planck no se basaba solo en exponer el mal juicio de un hombre, sino en demostrar que el sistema en su conjunto había fallado. Siguió el rastro de las decisiones, documentó la cronología de los rechazos, analizó el impacto en la atención al paciente y en la estabilidad del personal, y lo compiló todo en un relato tan irrefutable como accionable. Cada pieza de evidencia reforzaba a las demás, creando una cadena que conducía de manera inexorable hacia la rendición de cuentas. Al final de la segunda semana, 3 cosas sucedieron al mismo tiempo. El hospital había vuelto a una apariencia de rutina, pero bajo la superficie, la tensión seguía hirviendo. Pamela continuaba soportando las mezquinas crueldades de su periodo de prueba, lidiando con tareas imposibles y obstrucciones burocráticas sin saber de la presión que se estaba acumulando fuera de las paredes de su unidad. La investigación de Planck había llegado al punto en que la intervención era inminente, en que el peso de las pruebas ya no podía ignorarse, y los administradores de Riverside Memorial, con Benedict Hale a la cabeza, permanecían alegremente ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Era una convergencia de tiempo, habilidad y justicia. El coraje, la competencia y la paciencia estratégica de Pamela la habían colocado en la mira del cambio institucional. La diligencia y la influencia de Planck habían garantizado que cuando llegara el momento, la verdad tendría voz, un mecanismo y dientes para imponer consecuencias. Era la calma antes de la tormenta, el instante en que la preparación se encontraba con la oportunidad y en que los resultados se propagarían afectando carreras, financiación y vidas. El general se recostó en su silla revisando el último correo electrónico. Registros telefónicos meticulosamente documentados. Cada hilo de evidencia tejido en un relato demasiado convincente para ser descartado. El silencio de su despacho contrastaba con el caos que Pamela soportaba en la planta. Sin embargo, ambas batallas estaban entrelazadas, una visible, la otra oculta, ambas necesarias. Y en ese silencio, Planck supo que el momento del ajuste de cuentas se acercaba.
El sistema que le había fallado sería pronto confrontado, y las ruedas de la justicia, lentas pero inexorables, habían comenzado a girar. Semana 2, viernes, 11:47 de la noche. El turno diurno se había ido a casa hacía horas. Los pasillos del hospital estaban más silenciosos, más tenues. El zumbido constante de los monitores y algún aviso ocasional por megafonía llenaban espacios que horas antes habían estado rebosantes de actividad. El servicio de urgencias operaba con personal mínimo, la plantilla estirada al límite, los recursos ya probados. Pamela Chambers estaba sentada en el puesto de enfermería, registrando datos, los dedos moviéndose por el teclado con precisión metódica, cuando llegó la llamada: un accidente de múltiples vehículos en la autopista interestatal 95. 6 pacientes críticos en camino, tiempo estimado de llegada de minutos. Urgencias ya al límite de su capacidad, no tenía margen alguno. Cada latido, contaba, cada segundo se medía, y cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mark Hale, supervisor de turno asignado a Pamela por decisión de su tío, entró en pánico de inmediato. Su inexperiencia y su falta de criterio en el mundo real quedaron al descubierto en órdenes temblorosas, gritadas sin lógica. Empezó a tomar decisiones desastrosas, desviando pacientes a otros hospitales, en violación del protocolo, poniendo vidas en riesgo porque su confianza no estaba a la altura de la urgencia del momento. El personal, lo bastante curtido como para reconocer la competencia cuando la veía, lo ignoró. Sus miradas buscaron al líder que realmente sabía qué hacer. Pamela no dudó. Dio un paso al frente, la voz calmada pero imperativa. «Mark, tenemos capacidad si reconvertimos el área de espera». «No te pedí tu opinión», espetó él, el pánico desbordándose en forma de autoridad. «Entonces pídela», respondió Pamela con un tono inquebrantable. «Porque esos pacientes estarán aquí en 2 minutos y estás a punto de tomar una decisión que va a matar a alguien». «Estás fuera de lugar», ladró él. «Yo estoy en el lugar correcto. Tú no. Apártate o la gente muere. Elige». En 90 segundos, Urgencias se transformó bajo su mando. Desplegó al personal con precisión militar, convirtiendo la sala de espera en triaje, dirigiendo a cada enfermera y camillero con claridad y autoridad. Atendió simultáneamente a 2 pacientes críticos, moviéndose sin parar, evaluando sin cesar, dando instrucciones constantes. Incluso mientras ejecutaba, fue guiando a Mark por los procedimientos, asegurándose de que obedeciera las órdenes mientras aprendía la lógica de sus acciones. Y luego estaba Sofía, una adolescente con hemorragias internas. Mark se quedó completamente paralizado, bloqueado por la inexperiencia y el pánico. Pamela tuvo que elegir seguir el protocolo al pie de la letra, llamar a un médico acreditado y arriesgarse a un retraso o actuar de inmediato. Actuó. Realizó el procedimiento necesario por encima de su autoridad oficial, por encima de los estrechos márgenes de la política hospitalaria, guiada por el entrenamiento, el instinto y el conocimiento de que dudar costaría una vida. Cada movimiento, cada decisión fue precisa, metódica, imperturbable. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo, capturando la verdad innegable de la competencia bajo presión. A las 2 de la madrugada, todos los pacientes del accidente estaban estables. 0 muertes. Sofía estaba a salvo, al cuidado del equipo de urgencias, su madre llorando de alivio en el pasillo. El médico de urgencias estrechó la mano de Pamela con gratitud y respeto en los ojos. Y Mark Hale, conspicuamente ausente durante la última hora, no había hecho más que observar y fallar. Esta vez, cuando exigió que la despidieran, Benedict Hale no tuvo más remedio que escuchar. Pamela había violado el protocolo para salvar vidas, y la prueba era irrefutable. La competencia había hablado más alto que los títulos, la autoridad o el nepotismo. Las reglas se habían doblado, pero el resultado era innegable: 6 vidas salvadas, y en las sombras de la burocracia se había impartido una lección crítica. Mark Hale había olvidado un hecho esencial: alguien estaba observando. Ella había estado allí 5 horas antes, las manos resbaladizas de sudor y adrenalina, el pecho presionado contra el corazón fallido de un hombre, calculando con presiones ritmo y profundidad con precisión implacable.
Había triajeado pacientes, reorganizado urgencias en tiempo récord, salvado vidas, mientras el mundo dudaba congelado por el miedo y la incertidumbre. Y ahora, menos de 24 horas después, estaba de pie en el despacho de Benedict Hale, enfrentándose a un despido. El contraste no podía ser más cruel de heroína a paria. En un abrir y cerrar de ojos medida no por la habilidad ni los resultados, sino por rigideces burocráticas y los egos frágiles de quienes ejercen el poder sin responsabilidad. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las persianas, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. Benedict estaba sentado tras su escritorio, una figura de autoridad compuesta, aunque la tensión en su mandíbula delataba los cálculos internos que se agitaban en su mente. Mark Hale, sentado rígidamente a su lado, reflejaba la misma postura tensa, un hombre más joven desesperado por afirmar control en una jerarquía que había heredado y no ganado. Pamela permanecía de pie, el cuerpo firme, la expresión serena, la mente catalogando cada matiz, cada infracción, cada consecuencia, cada argumento que podría enfrentar. Ha violado el protocolo, comenzó Benedict con una voz uniforme pero cargada del peso de la autoridad. Otra vez. Realizó un procedimiento para el que no está autorizada en esta institución. La respuesta de Pamela fue inmediata, firme e inquebrantable. Esa adolescente se habría desangrado. No es usted quien decide eso. Mark golpeó el escritorio con la mano, un sonido seco y resonante, que subrayó su frustración. Cree que es especial porque estuvo en el ejército. Cree que las reglas no se aplican a usted. La voz de Pamela no vaciló. Se mantuvo calmada, medida y totalmente bajo control. Creo que salvar vidas sí se aplica a mí. Cada palabra llevaba el peso de su experiencia, la autoridad de alguien entrenada para actuar con decisión en momentos de vida o muerte. Había enfrentado fuego, caos y una presión inimaginable, y no iba a amedrentarse ante amenazas ni posturas burocráticas. Sus ojos se encontraron con los de Benedict, firmes y sin miedo, desafiándolo a conciliar la política con las consecuencias, las normas con la humanidad. Benedict alzó una mano, señal de final y de autoridad. Señorita Chambers, su periodo de prueba queda terminado con efecto inmediato. Seguridad la acompañará. Entonces la puerta del despacho se abrió. Entró el general John Plank. Su presencia alteró al instante la dinámica de la sala. Detrás de él lo siguieron dos figuras con traje, postura formal, expresiones profesionales, pero cuya llegada llevaba un peso inconfundible de autoridad y consecuencias. El control cuidadosamente construido de Benedict, la autoridad que había ejercido sin cuestionamientos, vaciló de inmediato bajo el escrutinio ahora presente en la habitación. La presencia de Plank era más que simbólica. Era una señal, una declaración de que la competencia y la autoridad moral de Pamela habían sido observadas, registradas y verificadas. La caballería había llegado, y el campo de batalla había cambiado allí donde Benedict creía tener la ventaja. El equilibrio de poder ya había sido recalibrado por la intersección de habilidad, supervisión y rendición de cuentas institucional. Mark Hale se movió incómodo el primer indicio real de duda, resquebrajando la fachada de su confianza. Comprendió quizá demasiado tarde que la autoridad heredada no podía competir con la evidencia, la supervisión y la verdad inapelable de la competencia demostrada bajo presión. Benedict, normalmente imperturbable, se enfrentaba ahora al escrutinio en tiempo real, obligado a confrontar los fallos que había ignorado, las políticas que había usado como arma, y las consecuencias de subestimar a alguien que había salvado múltiples vidas en una sola noche. Plank no habló de inmediato. Permitió que el peso del momento se asentara, dejando que la presencia de la autoridad y las consecuencias oprimiera la sala. Pamela permaneció calmada, una isla de determinación silenciosa, en medio de la tensión creciente, plenamente consciente de que la marea estaba cambiando, pero paciente en su respuesta. Con total dominio de sí misma, los dos hombres de traje, representantes de la supervisión federal, habían sido convocados tras una investigación minuciosa sobre las prácticas del hospital. Portaban el poder de intervenir donde la gestión interna había fallado. Y su llegada fue una afirmación silenciosa pero contundente, de que el protocolo, la política y la jerarquía
no existían en el vacío de que la rendición de cuentas no era opcional y de que la negligencia voluntaria o no sería cuestionada. Benedict intentó mantener la compostura, reafirmar la autoridad familiar que lo había sostenido durante décadas de administración. Pero incluso mientras hablaba, el peso del escrutinio y la evidencia innegable del heroísmo de Pamela presionaban contra cada barrera cuidadosamente construida en la que había confiado. Los intentos de intimidación de Mark cayeron en saco roto, ecos huecos, en una sala ahora dominada por el principio, la supervisión y la competencia. Pamela había sobrevivido al campo de batalla, al vestíbulo y a la semana de prueba, y ahora se encontraba al borde de la reivindicación. Cada acción que había tomado, cada nota que había documentado, cada procedimiento que había realizado sin permiso, todo convergía en ese instante. Las personas que habían intentado descartarla, que habían utilizado la política como arma para intimidarla y socavarla, ahora enfrentaban las consecuencias de subestimar a alguien que comprendía tanto la autoridad como la responsabilidad, a alguien que había demostrado la diferencia entre seguir reglas a ciegas y salvar vidas. Por primera vez en el despacho, la expresión de Benedict flaqueó. La jerarquía cuidadosamente mantenida, la fachada de control y la armadura pulida del nepotismo no pudieron resistir la presencia simultánea del general Planck y de los representantes federales. La propia sala pareció cambiar en reconocimiento. La lucha por la autoridad había trascendido las personalidades, la intimidación y la política. Esto era la rendición de cuentas en acción. Pamela permaneció en silencio, plenamente consciente de la ironía. 5 horas antes, estaba salvando vidas en el vestíbulo. Ahora su propia carrera pendía de un hilo y, sin embargo, la balanza se había inclinado a su favor. Había actuado cuando había vidas en juego. Había documentado cada injusticia y se había negado a permitir que la incompetencia y el nepotismo dictaran el resultado. En ese momento silencioso y tenso, comprendió que la hora más oscura suele preceder al punto de quiebre, que la caballería a veces llega exactamente cuando más se la necesita. Y en ese despacho Benedict Hale comprendió por fin que el control ya no era suyo. La confrontación, las consecuencias y el ajuste de cuentas acababan de comenzar. Pamela había sobrevivido a todo lo que el hospital pudo arrojarle. Y ahora, con autoridad, supervisión y pruebas innegables de su lado, el equilibrio de poder se había desplazado de manera irreversible. El despacho antes, un entorno controlado, dominado por la presencia de Benedict Hale, estaba ahora abarrotado. La tensión que había hervido durante semanas, oculta bajo el pulido de la política y la jerarquía, estallaba a plena vista. Benedict permanecía rígido, su compostura habitual, llevada al límite, mientras Mark Hale, más joven y menos curtido, se veía pálido, con la confianza resquebrajándose bajo el escrutinio. Pamela Chambers se mantenía cerca del centro, la expresión serena, aunque atravesada por capas de confusión e incredulidad, consciente de que el campo de batalla había cambiado de formas que apenas empezaba a comprender. Los dos hombres de traje no habían llegado como observadores, sino como árbitros de la rendición de cuentas. Eran representantes del Departamento de Asuntos de Veteranos, personas con autoridad, conocimiento y jurisdicción sobre la financiación y las regulaciones que habían sido ignoradas en silencio. Y tenían preguntas que exigían verdad, transparencia y respuestas inmediatas. Señor Hale, comenzó la mujer que dominaba la sala con presencia y autoridad. Soy la directora Chan de Alianzas Hospitalarias del BOA. Hemos estado revisando sus prácticas de contratación durante las últimas 2 semanas. El general Planck nos señaló algunas irregularidades. Benedict, entrenado para reaccionar con rapidez y protegerse con compostura, se recompuso lo mejor que pudo. Con gusto atenderé cualquier inquietud, dijo con suavidad. Pero este no es el momento. Es exactamente el momento, interrumpió la directora Chin con voz firme, sin dejar espacio a evasivas. Su centro recibe $2-3 millones anuales en financiación del BOA. Esa financiación exige que mantengan estándares de contratación que prioricen a candidatos veteranos. Han rechazado a 14 veteranos cualificados en 3 años. Benedict abrió la boca intentando defenderse. Eso no... Seguimos todas las directrices,
Contrató a su sobrino por encima de 8 candidatos más cualificados. Rechazó a una sanitaria de combate condecorada. Y anoche, esa misma sanitaria salvó 6 vidas mientras su sobrino, su subdirector de enfermería, sufría un ataque de pánico en el almacén de suministros. Tenemos las grabaciones de seguridad. El rostro de Mark se volvió carmesí al intentar afirmarse. Esto es acoso. Estoy cualificado. Tengo un título de un programa en línea que mi tío pagó. Lo comprobamos, dijo la directora Chin con sequedad, cortando su protesta antes de que pudiera tomar forma. El silencio cayó sobre la sala. El peso de las pruebas, la documentación y las imágenes de video flotaba en el aire, asfixiando cualquier intento de desviar culpas o manipular percepciones. Benedict lo intentó de nuevo con la voz baja pero firme, casi suplicante. Son decisiones internas. Tenemos discreción. No cuando hay financiación federal de por medio, interrumpió de nuevo la directora Chin, implacable. Y no cuando su conocimiento institucional está costando vidas. La tasa de mortalidad en su servicio de urgencias es un 34% superior a la media estatal. La rotación de personal es catastrófica y han enterrado 2 quejas formales por contratación nepotista. El rostro de Benedict palideció, la primera señal real de que los muros que había construido para proteger su autoridad y su legado se estaban derrumbando. Su control levantado durante décadas quedaba reducido a nada ante la prueba incontestable de incompetencia, favoritismo y negligencia. Entonces el foco cambió. La directora Chun se volvió hacia Pamela y la sala pareció contraerse alrededor de su presencia. Señorita Chambers, dijo con una voz firme que imponía atención, nos gustaría ofrecerle un puesto. No aquí, sino en el Centro Médico Walter Reed. Estatus completo de enfermera titulada, enlace con veteranos, programa de mentoría. Es para lo que realmente está cualificada. Pamela sintió el peso del momento, la gravedad de la elección ante ella. Tenía la oportunidad de ir a un hospital más grande, a un lugar donde sus habilidades, experiencia y dedicación serían respetadas y plenamente aprovechadas. Y aún así, marcharse se sentía complicado. Aceptar la oferta significaba que Benedict saldría relativamente ileso, que Riverside Memorial seguiría siendo un símbolo de nepotismo y fracaso, y que su impacto inmediato en el hospital que acababa de luchar por proteger terminaría allí. Un destello fugaz de duda cruzó su mente, una vacilación nacida de principios y de cálculo estratégico. La voz del general Planck cortó el aire, tranquila pero resuelta, cargada con la autoridad de alguien que había visto decidirse la vida y la muerte en segundos. Tómalo, Valkyrie. No se arreglan instituciones rotas quedándose dentro de ellas. Se arreglan mostrando cómo es lo correcto en otro lugar. Pamela inhaló despacio, asimilando las palabras. Resonaron con fuerza, alineándose con las experiencias que la habían forjado, momentos en los que el coraje, la paciencia y la habilidad importaban más que el protocolo, en los que la acción correcta exigía tanto estrategia como decisión. La decisión se cristalizó. Aceptaría la oferta. Se trasladaría a Walter Reed. Asumiría la misión donde su competencia era reconocida, donde podría salvar más vidas, mentorizar a otros veteranos y trabajar sin la obstrucción constante del nepotismo y la burocracia. De pie en el umbral con los papeles en la mano, a punto de irse, se detuvo. Miró hacia atrás a Benedict, rígido con el derrumbe de su autoridad ya evidente, y a Mark, aún pálido y tembloroso ante la conciencia de su fracaso. Su voz fue firme y medida, cargada del peso de la experiencia y la autoridad moral. Señores Hale, espero que hayan aprendido algo de esto. El mérito no trata de a quién conoces, trata de a quién salvas cuando importa. Y yo soy muy buena salvando personas. Salió dejando tras de sí una sala sumida en un silencio atónito, con un mensaje claro resonando en el aire. La competencia, el coraje y la claridad moral no pueden enterrarse indefinidamente. El Departamento de Asuntos de Veteranos suspendió la financiación a Riverside Memorial, a la espera de una investigación. Las credenciales de Mark Hale quedaron bajo revisión. Benedict enfrentó una investigación por parte del Consejo del Hospital, y Pamela por fin fue libre de aplicar sus habilidades
y su juicio donde realmente importaban. La resolución fue completa. La justicia se sirvió sin crueldad. La competencia triunfó sobre las conexiones, y Pamela eligió la misión que se alineaba con sus principios, no la que simplemente complacía a la burocracia. Los hilos de la historia convergieron el vestíbulo. La crisis, las batallas internas, los desafíos morales y profesionales condujeron a este punto en el que el mérito y el coraje fueron plenamente reconocidos y recompensados. Y para el público la lección fue clara. A veces el sistema falla, a veces la incompetencia es recompensada, y a veces la autoridad se usa mal. Pero con el tiempo la habilidad, la integridad y la perseverancia salen a la luz. Y quienes se niegan a rendirse, quienes actúan cuando importa, son quienes moldean el desenlace. Pamela Chambers vivió esa verdad, y ahora caminaba hacia un futuro en el que sus decisiones y su competencia importaban en el escenario más grande. 6 meses después, Pamela Chambers recorría los pasillos del centro médico Walter Reed, con una autoridad serena que no provenía del título, sino de la experiencia, la habilidad y la satisfacción silenciosa de saber que había elegido la lucha correcta. El programa de integración de veteranos que ahora dirigía prosperaba. 43 sanitarios de combate, hombres y mujeres, que habían enfrentado guerra, sangre y caos, se habían inscrito bajo su guía para aprender a transitar hacia carreras de enfermería civil. 17 de ellos ocuparon puestos en Walter Reed, trabajando bajo su mentoría y llevando la misma disciplina, dedicación y precisión que habían definido la carrera de Pamela. El resto se dispersó por todo el país, difundiendo los principios de la medicina de combate en hospitales que antes desconocían el valor que estas personas podían aportar. Cada día, Pamela observaba cómo la diferencia de enfoque, formación y mentalidad se hacía evidente. La medicina militar no era inferior a la civil. Era distinta, adaptativa y a veces exactamente lo que se necesitaba. Su propio recorrido había cerrado el círculo. Benedict Hale, antes intocable en su mundo aislado de jerarquía y nepotismo, se jubiló anticipadamente. El consejo del hospital no le dio elección. La investigación sobre sus prácticas y favoritismos lo dejó sin otro camino que la salida. Mark Hale, antes subdirector de enfermería cuya incompetencia había puesto vidas en peligro, ya no trabajaba en enfermería. Se trasladó a Maryland y pasó a gestionar un gimnasio, un puesto muy alejado de cualquier autoridad sobre la atención a pacientes, la disciplina o las vidas. No todos encuentran su vocación a la primera y, para Mark, la lección se aprendió a un alto costo, pero fue una lección al fin. El general John Plank visitaba Walter Reed cada mes, no como una figura distante de autoridad, sino como alguien que comprendía el valor del reconocimiento, la mentoría y la gratitud personal. Llevaba café, intercambiaba historias con los sanitarios y las enfermeras, y se aseguraba de que todos en el programa entendieran que la mujer que había salvado su vida años atrás estaba ahora moldeando las carreras, las habilidades y los futuros de innumerables veteranos. Sus visitas recordaban que la competencia, el coraje y la claridad moral eran reconocidos incluso años después. El impacto de Pamela no fue solo institucional, sino profundamente personal. Una tarde, al terminar una sesión de entrenamiento, sonó su teléfono. Al otro lado estaba una voz conocida, tímida pero llena de alivio. Era Carla, la joven enfermera de primer año que había llorado bajo la intimidación de Mark Hale en Riverside Memorial. Carla había conseguido un puesto en Walter Reed y había encontrado su lugar bajo la guía de Pamela. Habló con gratitud, con una tranquila sensación de empoderamiento en sus palabras, agradeciendo a Pamela por mostrarle que defenderse a una misma no solo era posible, sino necesario. En ese momento, Pamela comprendió que su trabajo se multiplicaba, que el coraje que había demostrado en el vestíbulo, en las salas de entrevistas y en los pasillos de Riverside Memorial se había propagado, dando a otros la fuerza para actuar con integridad. El círculo estaba completo. Pamela reflexionaba a menudo sobre el camino que la había traído hasta allí. Las cartas de rechazo, las entrevistas condescendientes, el acoso, los fallos institucionales, todo había sido un crisol que forjó su paciencia, su estrategia y su determinación. Ahora sabía que a veces el trabajo que no consigues
es la bala que esquivas. A veces el rechazo es el universo empujándote hacia algo mejor, algo que realmente mereces, algo que se alinea con tus habilidades, valores y propósito. Solo tienes que ser lo bastante valiente para seguir caminando hacia la salida, confiando en que alguien, quizá un mentor, un testigo, o incluso el propio destino te reconocerá por quien eres en realidad, listo para llamarte por tu verdadero nombre. Y en los pasillos de Walter Reed podía verlo cada día. Los veteranos a los que formaba se movían con confianza, competencia y la serena certeza de que su trabajo importaba. El caos del combate se traducía sin esfuerzo en atención de emergencias, precisión y calma bajo presión. Cada éxito reforzaba la verdad que Pamela siempre había sabido: el mérito importa, el coraje importa, y la habilidad, cuando se ejerce sin vacilación, no puede pasar desapercibida para siempre. A menudo se detenía durante las sesiones, observando a los sanitarios mientras practicaban procedimientos, se entrenaban entre sí e interiorizaban las lecciones que ella les impartía. Y de vez en cuando captaba una mirada del general Planck, al fondo, asintiendo, sonriendo, ofreciendo un pequeño gesto de reconocimiento. Era una confirmación silenciosa de que la larga lucha no había sido en vano, de que la justicia había sido servida y de que la integridad y la competencia no solo habían sobrevivido, sino que habían florecido. Las reflexiones de Pamela solían concluir con claridad: el mérito, la habilidad y el coraje no eran ideales abstractos. Eran acciones repetidas bajo presión, en momentos en los que la vacilación podía costar una vida, una carrera o un futuro. Y a veces, esas acciones pasaban desapercibidas para la mayoría, ocultas bajo la burocracia o el error de juicio. Pero con el tiempo el reconocimiento llegaba. A veces requería intervención, estrategia, paciencia y la defensa de alguien que entendiera tanto lo que estaba en juego como el funcionamiento del sistema. Pero llegaba. Mientras caminaba por el área de entrenamiento, guiando a sus sanitarios, revisando historiales, corrigiendo técnicas, sonreía. No era la sonrisa arrogante del triunfo, sino la sonrisa tranquila y plena de alguien que había sorteado todos los obstáculos, enfrentado todas las injusticias, y había salido no solo indemne, sino con un propósito mucho más grande que ella misma. Y las jóvenes enfermeras a las que había empoderado, los veteranos, a los que había mentorizado, las vidas salvadas gracias a su guía, eran el testimonio vivo de la verdad que ella encarnaba. Walter Reed se había convertido en algo más que un hospital para ella. Era un campo de pruebas, un santuario, un lugar donde los principios de competencia, coraje y mérito no solo eran reconocidos, sino celebrados. Y para Pamela Chambers, cada paso que daba por esos pasillos, cada lección que impartía, cada vida que tocaba, era un recordatorio de que a veces, ser pasado por alto, rechazado o subestimado, no es más que el universo guiándote hacia el lugar al que realmente perteneces. Al final lo comprendió con absoluta claridad: el mérito siempre está por encima de las conexiones.